sí. Nos piden obtener la segunda derivada de y respecto de x para la función dada en forma paramétrica, donde x es igual a raíz de t y raíz cúbica de, y y igual a raíz cúbica de t. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Nosotros sabemos que cuando una función está en forma paramétrica, las variables x y y dependen de un parámetro, que en este caso se llama t, pero podría llamarse de otra manera. Entonces dijimos que lo que tenemos que hacer es derivar cada una de las expresiones que nos dan respecto de su parámetro del cual dependen. Entonces vamos a calcular derivada de x respecto de t. ¿Y qué obtendríamos con eso? ¿Quién me puede decir? Esta es la que tenemos que derivar. A ver, aquí está. Esta. A x respecto de t. ¿Cuánto nos quedaría la derivada de x respecto de t? ¿Cuál sería su derivada? ¿Cuál? 1 entre 2 veces la raíz de t. Muy bien, exactamente 1 sobre 2 veces la raíz de t. Muy bien, perfecto. Y ahora, ¿cuál sería la derivada de y respecto de t? Esa es la otra que tenemos que calcular. Recuerden que esta raíz cúbica de t se puede escribir como, déjenme seleccionar otro color, y igual a raíz cúbica de t se puede escribir como t a la 1/3 para poder derivarla más fácil. Entonces, ¿qué nos quedaría? La derivada de y respecto de t sería 1/3 de t a la menos 2/3 por la derivada de t, que vale 1. Entonces, eso sería equivalente a 1 sobre 3 veces raíz cúbica de t cuadrada. Porque recuerden que un exponente fraccionario, el denominador se convierte en el índice de la raíz. Entonces eso fue lo que nos quedó. Perfecto. Entonces ya derivamos cada una respecto del parámetro t. Lo que tenemos que hacer ahora es calcular la derivada de y respecto de x como un cociente. Y pues aquí está indicado cuál va arriba. La derivada de y va en el numerador y la derivada de x en el denominador. Entonces, la derivada de y respecto de t es, bueno, la voy a dejar indicada, derivada de y respecto de t, esa va en el numerador, y en el denominador aparecería la derivada de x respecto de t. Pues ya nada más hacemos el cociente de esas expresiones. Entonces, en el numerador aparecería 1 sobre 3 veces la raíz cúbica de t cuadrada. Muy bien. Y en el denominador aparecería 1 sobre 2 veces la raíz de t. 1 sobre 2 veces la raíz de t. Perfecto. Muy bien, ya está. Esas son nuestras dos derivadas. Perfecto. Entonces, pues hacemos el cociente para ya simplificarla. Nos quedaría derivada de y respecto de x sería igual a ¿qué? Al hacer el cociente, pues nosotros sabemos que un cociente de expresiones racionales se puede ver como un producto de la expresión del numerador por el recíproco del denominador. Entonces, vean, lo voy a escribir de esta manera. 3 por t a la 2/3. Y esto, que es la expresión del numerador, va a multiplicar al recíproco del denominador. Entonces, en el recíproco del denominador quedaría 2 por t a la 1/2 sobre 1. Y alguien podría preguntarse, ¿y por qué escribió la variable t con exponente fraccionario? Ah, pues porque si ustedes están observando, se van a dividir, entonces es más fácil simplificar cuando están expresadas de esta manera. Entonces, bueno, ya terminamos hasta este punto. Vamos a ver que al multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador, nos quedaría 2 veces t a la 1/2 en el numerador y en el denominador nos quedaría 3 veces t a la 2/3. Entonces tienen la misma base, pero se están dividiendo, entonces los exponentes se restan. ¿Qué vamos a escribir?
pues 2/3 de t a la 1/2 menos 2/3. Muy bien. Entonces, simplificando eso, ¿qué nos quedaría? La derivada de y respecto de x sería igual a ¿qué? ¿Cuánto sería 1/2 menos 2/3? Pues tenemos que encontrar un denominador común, el cual sería 6. Entonces todo lo vamos a convertir a sextos. Ya está. Entonces 1/2 son 3/6. 2/3 son 4/6. Entonces nos quedaría 2/3 por t a la menos 1/6. Y como no podemos dejar exponentes fraccionarios ni negativos, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a pasarlo al denominador. Lo vamos a cambiar de posición. Entonces nos quedaría 2 sobre 3 por t a la 1/6 y luego lo vamos a exponer, vamos a escribirlo como una raíz. Muy bien, y ya esta sería la primera derivada, pero todavía nos falta calcular la segunda derivada. Vamos a tomar un momento para que lo copien y continuamos. Sí, vamos a continuar con la segunda derivada. Entonces decíamos, ya tenemos la primera derivada, que como podemos observar, es una función que también depende de t, por lo tanto es susceptible de volver a derivarse. Entonces, a esta derivada de y respecto de x, yo la puedo derivar otra vez, pero como ustedes podrán observar, pues depende de la variable t. Entonces, puedo calcular la derivada de esa expresión respecto de la variable t. Muy bien. Sin embargo, al hacerlo, pues obtendría la segunda derivada de y respecto de t y respecto de x. Pero esa no es la que nosotros estamos buscando. Nosotros estamos buscando la segunda derivada de y respecto de x 2 veces. Entonces, para calcular esta derivada, bastará a que a esta expresión que nosotros estamos calculando, la dividamos entre la derivada de x respecto de t. Entonces dividimos todo entre derivada de x respecto de t. Otra vez, alguien puede decir, entonces tengo que volver a derivar a x respecto de t. Yo diría no, porque ya tienes esa derivada, ya solamente haces el cociente. Muy bien, entonces así se calcularía la segunda derivada de y respecto de x 2 veces, haciendo este cociente. Perfecto, entonces a ver, ¿quién sería la derivada respecto de t de la derivada de y respecto de x? ¿Quién sería? La derivada de esta expresión que tenemos aquí. Pues, Podríamos poner t como la menos 1/6, ¿no? exacto, lo podemos escribir como 2/3 de t a la menos 1/6 y ya, Ujú. para que sea más fácil para ustedes derivarlo. Muy bien, ¿quién sería la derivada de esa expresión? Sería 2/3 por Por menos menos. 1/6 por t a la menos 7/6. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Se Sí, sí, baja sí. el exponente y se disminuye un entero. Entonces, un entero son 6/6, menos 1/6 menos 6/6, pues da menos 7/6, que nos quedaría menos 1/9, ajá, de t a la menos 7/6. Muy bien, esa es la primera derivada que estamos calculando. Muy bien, y la derivada de x respecto de t ya la teníamos. ¿Quién era? ¿Se acuerdan? Era 1 sobre 2 veces raíz de t. Ajá, muy bien. 1 sobre 2 veces la raíz de t, o bien 1/2 de t a la menos 1/2. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces ya nada más, como dijimos, tenemos que hacer el cociente de la expresión que escribimos en color rojo, porque es esta derivada, entre la expresión que está en color negro, porque es esta derivada. Muy bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? Sería menos 1/9 de t a la menos 7/6 entre 1/2 de t a la menos 1/2. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Las expresiones racionales, pues se pueden escribir como menos 1/9 por 2 sobre 1, que es el Ujú. recíproco de 1/2. Muy bien. Y las expresiones algebraicas tienen la misma base, solamente restamos sus exponentes. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces sería t a la menos 7/6 menos 1/2, lo que daría más 1/2. Entonces, otra vez todo lo convertimos en sextos. Nos Ujú. quedaría segunda derivada de y respecto de x 2 veces, sería menos 2/9
haciendo el producto de las fracciones, por t a la Menos 2 todo en tercios. sextos, menos 7 sextos, más 3 sextos. Entonces nos quedaría que la segunda derivada de y respecto de x dos veces sería menos 2 novenos por t a la menos 4 sextos, que eso es equivalente a... Menos 2 tercios. Exacto, muy bien. Menos 2 tercios. Se puede simplificar como menos 2 tercios. Y ya ahora sí, para terminar, simplemente escribimos que la segunda derivada de y respecto de x dos veces es igual a menos 2 sobre, bueno, o bien dejamos el signo menos a la mitad. Entonces sería menos 2 sobre 9 veces la raíz cúbica de t cuadrada. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, y ese Sí. ya sería nuestro resultado. Entonces, tómense un momento para copiar esta grabación. Nos dice, dadas las siguientes ecuaciones paramétricas, son dos, obtener la derivada de y respecto de x para el valor de y igual a pi cuartos. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recordar que la derivada de y respecto de x cuando una función está en forma paramétrica se obtiene como un cociente de ¿quién? Pues de la derivada de y respecto del parámetro t entre la derivada de x respecto del parámetro t. Por lo que vamos a tener que derivar cada una de las expresiones respecto de su parámetro. Entonces, vamos a comenzar con la derivada de y respecto de t. ¿Cuál sería? ¿Cuál es la derivada del ángulo tangente de t? Pues habíamos visto que es la derivada del argumento, es 1 entre 1 más el argumento al cuadrado. Perfecto. ¿Y cuál es la derivada de x respecto de t? Pues sería 2t más 3 cuartos de t cuadrada. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Ya tenemos eso. Entonces vamos a simplificar nada más antes de continuar. Vamos a hacer el cociente de esas expresiones, que nos quedaría 1 sobre 1 más t cuadrada por ¿quién? Más 1 sobre 2t más 3 cuartos de t cuadrada. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? 1 sobre 2t, bueno, todo lo de abajo. Ajá. Ah, pero Ujú. bueno, simplificando esta expresión, ¿cómo nos quedaría? Porque es un cociente. Si se dan cuenta, Ajá. esto se puede escribir como 8t más 3t cuadrada sobre 4. ¿Están Ah, de acuerdo? cierto. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, si está dividiendo esta expresión, divide a esta, entonces mejor hacemos el producto de la expresión del numerador por el recíproco de esta expresión. Ujú. Entonces nos Entonces, quedaría 4. 4 sobre 8t más 3t cuadrada, lo que daría 4 sobre 1 más t cuadrada por 8t más 3t cuadrada. ¿Están de acuerdo? Ujú. Muy bien, ya está. Entonces ya calculamos la derivada y ahora nos piden evaluarla en y igual a pi cuartos. Pero si ustedes observan, aquí no aparece ninguna y. Todo está en términos de t. Entonces nosotros queremos saber cuánto vale t cuando y vale pi cuartos. ¿Cómo le haríamos para saber eso? Mientras ustedes piensan, yo lo escribo. Piensen mientras yo escribo eso. ¿Cuánto vale t cuando y es igual a pi sobre 4? ¿Cómo harían para saber eso? Y alguien podría estarse preguntando, ¿pero por qué estoy buscando el valor de t? Entonces yo les recordaría, en nuestra derivada que calculamos, todo está en función de t. Entonces a mí me piden calcular la derivada de y respecto de x para cuando y es igual a pi cuartos. Pero como en mi derivada no apareció ninguna y, todo está en términos de t, entonces yo tengo que saber cuánto vale t cuando y toma el valor de pi cuartos. ¿Cómo podría saber eso? Podría ser con la ecuación original paramétrica. Exacto, de Escribirlo la ahí. ecuación paramétrica 2 que tenemos aquí arriba, estamos diciendo que y es igual a pi cuartos.
Entonces, pi cuartos tiene que ser igual al ángulo cuya tangente es t. De esta expresión yo puedo despejar a t. Entonces, t sería tangente de pi cuartos. ¿Por qué? Porque esta expresión, para que nosotros quitemos el ángulo tangente, tenemos que multiplicar ambos lados de la igualdad por la tangente, porque cuando compongo a una función con su inversa, solamente me queda el argumento de la última expresión. En otras palabras, vean, esto es lo que estoy haciendo. Estoy escribiendo tangente de pi cuartos es igual a tangente ¿de quién? Del ángulo tangente de t. Ya está. Entonces, vean, estoy aquí, estoy componiendo a una función con su inversa. Cuando hago eso, queda el argumento de la última expresión que aparece. Entonces, por eso yo escribí simplemente t, que se obtuvo de esta expresión, es igual a la tangente de pi cuartos. Y entonces les pregunto, ¿cuánto vale la tangente de pi cuartos? 1. 1. Muy bien. Entonces, en realidad, lo que me están pidiendo determinar es la derivada de y respecto de x cuando t es igual a 1. Entonces, pues simplemente sustituyo en la expresión que ya había obtenido, que es esta. Entonces me quedaría 1 más 1 al cuadrado sería 2 por 8 más 3. Entonces, ¿cuánto me quedaría como resultado? 8 más 3 es 11. Por 22, ¿no? Ajá, 4/22. 4 sobre 22, o lo que es lo mismo, 2 onceavos. Sí, sí, sí. Sí. Muy bien, y ese sería nuestro resultado. Entonces, vean, tenemos 6 funciones hiperbólicas: el seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólica, cotangente hiperbólica, secante hiperbólica y cosecante hiperbólica, todas con un argumento, porque si no tuviesen argumento, no serían una función. Muy bien, entonces observamos que lo que las diferencia en principio de las funciones trigonométricas es que las funciones hiperbólicas pues tienen una h que indica que es una función hiperbólica. Muy bien, y nosotros habíamos dicho, las funciones trigonométricas se obtienen de una circunferencia unitaria. Por eso se llaman también funciones trigonométricas circulares. En este caso, las funciones hiperbólicas se definen a partir de una hipérbola equilátera horizontal. Entonces, por eso aparece el h, porque provienen de una hipérbola. Muy bien. Después, nosotros sabíamos que para las derivadas de las funciones trigonométricas que comenzaban con c, su derivada era negativa. Pero ahora observamos que para las funciones hiperbólicas, lo único que cambia respecto a los teoremas de derivadas de funciones trigonométricas que ya sabíamos, es que ahora observen que las 3 primeras derivadas son positivas y las 3 últimas negativas, nada más. Sin embargo, vean, en las funciones trigonométricas decíamos, la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno era menos seno, la derivada de tangente era secante cuadrada, la derivada de cotangente era menos cosecante cuadrada, la derivada de secante es secante por tangente, la de cosecante es cosecante por cotangente. Aquí son igual, solamente que son ahora funciones hiperbólicas. Derivada del seno hiperbólico de u es el coseno hiperbólico de u por la derivada de su argumento. Recuerden, siempre se derivan los argumentos. La derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico de u por la derivada del argumento. La derivada de tangente hiperbólica es la secante hiperbólica cuadrada de u por la derivada del argumento. La derivada de cotangente hiperbólica es menos cosecante hiperbólica cuadrada de u por la derivada del argumento, etc. Entonces, volvemos a observar. La derivada de una función hiperbólica es otra función hiperbólica con el mismo argumento. Y multiplicado además por la derivada de ese argumento. Les repito, lo que las diferencia estos teoremas de las funciones hiperbólicas con el de las funciones trigonométricas es que para las funciones trigonométricas decíamos, las derivadas de funciones trigonométricas que comienzan con c son negativas y de las funciones hiperbólicas, pues las 3 primeras derivadas van a ser positivas y las 3 últimas negativas. Entonces, por favor, tómense un momento para copiar esos teoremas. Vean, nosotros también en el tema de funciones habíamos revisado ya las funciones hiperbólicas. Entonces, nosotros sabíamos, por ejemplo, que si la función hiperbólica era y igual al seno hiperbólico de u,
Las funciones hiperbólicas se pueden definir en términos de la función exponencial. Y en términos de la función exponencial, el seno hiperbólico sería e a la u menos e a la menos u sobre 2. Eso es lo que tenemos que recordar, cómo se define el seno hiperbólico en términos de la función exponencial. Y por otro lado, pues también teníamos que el coseno hiperbólico se puede representar en términos de la función exponencial de esta manera. E a la u más e a la menos u sobre 2. Muy bien. Y entonces vean por qué nosotros dijimos que la derivada del seno hiperbólico de u es el coseno hiperbólico de u por la derivada de u, y por qué la derivada del coseno hiperbólico de u es el seno hiperbólico de u por la derivada de u. Muy bien. Entonces vamos a ver. Vamos a ver ahora. Si nosotros queremos calcular la derivada de e a la u menos e a la menos u sobre 2 respecto de x, entonces aquí no aparece x, pero estamos diciendo que u es una función que depende de x. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la derivada de e a la u? Pues sería ella misma por la derivada de su argumento. Muy bien, después, ¿cuál sería la derivada de menos e a la u? Sería menos e a la menos u, o sea, ella misma por la derivada de su argumento, que sería la derivada de menos u. Y todo eso entre 2. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí observen, el signo menos con el signo menos se hace positivo. Entonces nos queda e a la u derivada de u más e a la menos u derivada de u sobre 2. Entonces, al factorizar derivada de u, nos quedaría e a la u más e a la menos u sobre 2 por derivada de u. Y observen, ¿quién es esta? ¿Quién es e a la u más e a la menos u sobre 2? Es el seno hiperbólico, ¿no? No, Es el vean, coseno Ah, no. es el hiperbólico. coseno, exacto. Nosotros Cierto, estábamos cierto. derivando, ¿esta quién es? Estábamos derivando a esta expresión. ¿Quién es esa expresión? Es el seno. El seno. Es el seno hiperbólico, exacto. Muy bien. Y al derivarlo obtenemos esta otra expresión. ¿Quién es esta otra expresión? El coseno El hiperbólico. coseno hiperbólico. Y justo estamos viendo que la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. Ahora, si nosotros deriváramos al coseno hiperbólico, entonces vamos a obtener al seno hiperbólico. Justo es lo que nos están diciendo estos teoremas que estamos viendo aquí. Vean, vamos a verlo. Entonces, bueno, yo tengo y igual a el coseno hiperbólico. Bueno, de u. Entonces, esto se puede escribir como e a la u más e a la menos u sobre 2. Y entonces yo voy a obtener la derivada de y respecto de x. Muy bien. O sea, todo lo voy a derivar respecto de x. Perfecto. Entonces me quedaría, esta es una constante, la puedo escribir al inicio, dejarla al final y solamente derivo el numerador. Entonces la derivada de a la u es e a la u por la derivada de su argumento, más la derivada de a la menos u es e a la menos u por la derivada de su argumento. Muy bien. Entonces este signo menos puede multiplicar a este signo más y entonces nos quedaría un medio de e a la u derivada de u menos e a la menos u derivada de u. Muy bien. Entonces ya derivada de u es un factor constante en ambas expresiones, lo factorizo, e a la u menos e a la menos u por derivada de u entre 2. Y vean, partí del coseno que tiene el signo positivo y llego a una expresión con signo negativo que es el seno hiperbólico. Entonces ya estoy viendo que al derivar al coseno hiperbólico obtengo el seno hiperbólico. Por eso vean que habían anotado ustedes que las derivadas de las funciones hiperbólicas, que son las tres primeras, seno, coseno y tangente hiperbólica, nos da como resultado una función hiperbólica con signo más. Y para las tres últimas nos va a quedar una función hiperbólica con signo negativo.
Entonces ahora en estos ejercicios que escribí aquí, lo que vamos a hacer es calcular la primera derivada de las funciones hiperbólicas que nos están dando. Entonces en el primer ejercicio, bueno, les voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. En el primer ejercicio, ¿quién sería la derivada de y respecto de x? Es el seno hiperbólico de 3x. Entonces recuerden, siempre se derivan los argumentos, es decir, tenemos una función compuesta de otra función, una función hiperbólica compuesta de una función algebraica. Nosotros sabemos que eso se puede derivar usando la regla de la cadena, y una estrategia que hemos usado cuando se tiene que usar la regla de la cadena es comenzar derivando de adentro hacia afuera para que nuestra derivada ya quede simplificada desde el principio. Entonces, comenzamos derivando 3x, su derivada sería 3, y ya. Ahora derivamos al seno hiperbólico de 3x, su derivada sería el coseno hiperbólico con el mismo argumento. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Y ya terminamos porque el argumento fue lo primero que derivamos, justamente. Muy bien. Entonces ahora vamos a derivar al coseno hiperbólico de x medios. Derivada de y respecto de x sería, comenzamos derivando x medios. ¿Cuál sería la derivada de x sobre 2? Un medio. Muy bien. ¿Por? Seno hiperbólico. Muy bien, seno hiperbólico de x sobre 2. Recuerden, las derivadas de las tres primeras funciones hiperbólicas son positivas. Perfecto, muy bien. Ahora, derivada de y respecto de x para la función tangente hiperbólica de 1 más x cuadrada. ¿Cuál es la derivada de su argumento? 2x. 2x. Ajá, 2x. Y ahora la derivada de tangente hiperbólica es secante hiperbólica cuadrada. Ajá. De Del 1 argumento. más x cuadrada, exacto, del argumento. Muy bien. Y recuerden, si la potencia está entre el nombre de la función y su argumento, significa que toda la función está elevada al cuadrado, no solo el argumento. No lo olviden. Es distinto tener secante hiperbólica cuadrada de 1 más x cuadrada. Es distinto que tengamos la secante hiperbólica de 1 más x cuadrada al cuadrado. No es lo mismo. Aquí nada más está elevado al cuadrado el argumento. Aquí toda la función está elevada al cuadrado. Muy bien, ya está. Entonces, ahora para el ejercicio 4, ¿cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada de 1 sobre x? 1. No, 1 sobre x cuadrado, ¿no? no. No, ¿cómo? 1 sobre... Es que te faltó un signo, Sebastián. Ah, el menos. Menos. Menos Sobre x 1 sobre x cuadrada, porque 1 sobre x se escribe como x a la menos 1. Se bajó la potencia y se disminuyó un grado. ¿Lo ven? Sí, sí, cierto. Muy bien. Sí. Y ahora sí, Sí, profe. la derivada de cotangente hiperbólica es Menos 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 cosecante. cosecante hiperbólica cuadrada de 1 sobre x. Muy bien. Entonces, menos por menos da más. Y entonces ahora sí quedaría 1 sobre x cuadrada que multiplica a la cosecante hiperbólica cuadrada de 1 sobre x. Muy bien. Pero fue positiva por este signo menos y por este otro. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Sí. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿cómo derivamos el número 5? Como un ¿Qué producto, tenemos? ¿no? Ajá, que es un producto. Muy bien, entonces, ¿cómo quedaría su derivada? Sí, X primero. X por menos secante hiperbólico de x cuadrada por tangente hiperbólico de x cuadrada. pero recuerda, empezamos derivando los argumentos. Entonces, Por 2x. ajá, por 2x, ajá. Y el signo negativo de la secante hiperbólica, que su derivada es negativa. Muy bien. ¿Y Ujú. cuál es su derivada ahora sí? Secante hiperbólica de x cuadrada por... Tangente hiperbólica de Muy x bien, cuadrada. tangente hiperbólica de x cuadrada. Muy bien. Esa es la primera expresión x por la derivada de la segunda. Más, Más secante hiperbólica de x cuadrada. solamente secante hiperbólica de x cuadrada. Muy bien, porque es la Ujú. segunda expresión ahora por la derivada de la primera, y la derivada de x pues vale 1. Perfecto. Muy bien, entonces simplificando eso, ¿qué nos quedaría? Menos 2x cuadrada por secante hiperbólica de x cuadrada por tangente
hiperbólica de x cuadrada más secante hiperbólica de x cuadrada. ¿Están de acuerdo? Sí, Muy bien, ya está. Entonces vamos a hacer el ejercicio 6 para terminar con estos teoremas. Vamos a hacer un poco más, pero los que aparecen en esta hoja, vamos a terminarlos. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada de esta última expresión del ejercicio 6? Derivada de y respecto de x. Sería 2x Muy bien, ¿qué es la derivada del argumento? Muy bien. por menos cosecante Muy bien, Jimena. hiperbólico del argumento. Cosecante. No, estamos haciendo algo mal. Ah, Es lo no, que- pues al cuadrado, ¿no? porque eso sería nada más si tuviéramos solo esto, ve, Jimena. Si no hubiéramos tenido este 2. Ujú. Entonces nos faltó algo, ¿no? Sí, sí vas bien, pero nos faltó algo. Lo primero que ¿Lo podemos teníamos que haber reescribir? hecho es bajar ese 2, disminuirlo un grado y ahora sí ya derivarlo Sí. como lo estás haciendo. Muy bien. Entonces vamos a regresar. Vamos a comenzar bajando la potencia 2 veces la cosecante hiperbólica de x cuadrada más 1. Ahora sí, esto es la derivada de u a la n. ¿Están de acuerdo? Sí. Y ya solamente falta derivar u, o sea, derivar a la cosecante hiperbólica de x cuadrada más 1. Ahora sí, su derivada sería 2x por, ¿qué es la derivada del argumento? Ajá. Por la menos cosecante Ajá, menos cosecante hiperbólica de x cuadrada más 1. Ajá. por Y otra. cotangente hiperbólica. Muy bien, por la cotangente hiperbólica. Muy bien. Cotangente hiperbólica de x cuadrada más 1. Muy bien. Perfecto. Estoy de acuerdo con ustedes. Déjenme. Ajá. Ahora sí, y ya nada más simplificando un poco, nos quedaría la expresión total tendría signo Negativo, ¿no? negativo, ajá. Constante. ¿Qué valor tendría la constante? 4x. Muy bien. 4 por x, Cuatro, ¿no? muy bien. Por la Ujú. cosecante hiperbólica de x cuadrada más 1, ¿con qué potencia? Al cuadrado. Ajá, muy bien. Y ya nada más por la cotangente hiperbólica de x cuadrada más 1. Recuerden, porque esta que teníamos originalmente tiene la forma u a la n. Entonces bajamos el exponente, lo disminuimos un grado, pero se tiene que derivar la base, y la base era cosecante hiperbólica de x cuadrada más 1, cuya derivada es todo esto. Y ya, este es el resultado. Muy bien. Entonces, por Ok. favor, tomen atención. Para estos 3 ejercicios, bueno, ¿en qué ejercicio íbamos? Me parece que en el 6, ¿no? Este sería, Siete. este sería el Sí, el 7, ajá. Ah, El 8 y el 9. Muy bien, entonces vamos a calcular la derivada de estos ejercicios. Bueno, vamos a empezar con el 7. La derivada de y respecto de x, tenemos una resta de expresiones, pues su derivada sería la resta de las derivadas. Y también recordamos que cuando una constante multiplica una función, pues escribimos en principio a la constante y solamente derivamos a la función. La derivada del seno hiperbólico de 2x, comenzamos derivando su argumento. La derivada de 2x es 2 y la derivada del seno hiperbólico es el coseno Coseno hiperbólico con el mismo argumento. Y ya por último, la derivada de un medio de x es simplemente un medio, por lo que tendríamos un medio que multiplica a el coseno hiperbólico de 2x menos 1, porque 2/4 es un medio. Entonces tenemos como factor común un medio, lo factorizo y multiplica a coseno hiperbólico de 2x y luego a menos 1 nada más. ¿Están de acuerdo? sí. Muy bien. Y si, por ejemplo, el 8 lo quisiéramos hacer usando la regla de la cadena, ¿cómo la plantearían? ¿Cómo plantearían ese proceso? No, no cuál es la derivada que se obtiene, sino cómo sería el proceso que les permitiría calcular la derivada usando la regla de la cadena. Empezamos con la función más interna a la que le vamos a poner un nuevo nombre. Entonces podemos decir, por ejemplo, que u es igual a 2x. ¿Están de acuerdo? Sí. Luego que v sería igual a La tangente hiperbólica.
tangente hiperbólica de u. Muy bien. Y por último, que y sería el logaritmo natural de v. ¿Están de acuerdo? Ajá. Muy bien. Y entonces, ¿qué hacemos? Yo quiero calcular la derivada de y respecto de x. Entonces, lo que hacemos es derivar cada una respecto de su variable. Entonces, derivo a Sí, sí. y respecto de v. Luego derivo a v respecto de u. Y por último, derivo a u respecto de x. Y al hacer ese producto, pues ya obtengo la derivada que me están pidiendo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la derivada de y respecto de v? ¿Cuál es la derivada de esta expresión de y respecto de v? Sería 1 entre todo el argumento del logaritmo natural, Ajá. ¿Y quién es su argumento? tangente hiperbólico de 2x. No, pero así como lo tenemos, justo Ah, yo ok. tengo 1 entre v. V. uno entre v nada más. Muy bien, perfecto. Ya terminamos de derivar esa expresión. Ahora vamos a derivar a v respecto de u. ¿Cuál es la derivada de tangente hiperbólica de u? Es Secante hiperbólica cuadrada de u. Muy bien, perfecto, ya está. Y ahora, ¿cuál es la derivada de 2x? 2. 2, muy bien. Entonces ya terminamos de derivar, solamente que todo tiene que estar en términos de x. Entonces ahora sí escribimos cuánto vale v y cuánto vale u en términos de x. Perfecto. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Derivada de y respecto de x, ¿a qué sería igual? Si quieren, escribo primero el 2. A ver. Profe, en la segunda, en la de Ajá. secante hiperbólica cuadrada de u, ¿no nos faltó también por la derivada de u? Ah, espérenme. Ajá. En esta expresión que tenemos, la derivada... No, porque, ¿me puedes decir tu nombre? Ah, soy Sebastián. Ajá, Sebastián. ¿Sabes Ujú. por qué no, Sebastián? ¿Por qué? Porque estamos derivando cada una de estas expresiones respecto Ujú. de la variable de la que dependen. Observa, estoy derivando a y, en principio, a Ajá. y respecto de v. Entonces, la derivada del logaritmo natural de v es 1 entre v por la derivada de v respecto de v, ¿cuánto vale 1? Por eso es que solamente escribimos Ah, 1 ya. sobre v. Después estoy derivando a v respecto de u. La derivada de tangente hiperbólica de u es secante hiperbólica cuadrada de u por la derivada de u respecto de u, que también vale 1. Y ahora Ah, estoy derivando a u respecto de x. Su derivada, la derivada de 2x es 2 por la derivada de x respecto de x, que vale 1. ¿Sí, sí lo ves? sí, sí, sí. Muy bien. Así recuerda, así es la regla de la cadena. Ok. Entonces, ya que tenemos eso, ya nada más escribimos todo en términos de x. Entonces nos quedaría 2 veces la secante hiperbólica cuadrada de u, pero ¿quién es u? En 2x. términos de 2x. 2x, exacto. 2x. Entre v, ¿quién es v? La tangente Tangente hiperbólica hiperbólica de 2x. de u, pero u es 2x. Muy bien, entonces esta es nuestra derivada ya, usando la regla de la cadena. Yo les decía, sí es importante que la sepamos, pero usando la otra estrategia que hemos venido usando desde siempre, derivar desde lo más interno hasta lo más externo, nos queda la misma derivada, desde mi punto de vista, un poco más sencilla. Observen. Derivada de y respecto de x. Empiezo con lo más interno, 2x. ¿Cuál es su derivada? 2. Do- Sigo con tangente hiperbólica. ¿Cuál es la derivada de tangente hiperbólica? Secante hiperbólica cuadrada del mismo argumento por la derivada del argumento, que fue lo primero que calculé, entonces ya terminé. Y ahora ya termino con lo más externo. La derivada del logaritmo natural de lo que sea es 1 entre esa misma expresión. Por la derivada de esa expresión, que fue con lo primero que empecé. Y vean, llega al mismo resultado. sí, sí, sí. ¿Están de acuerdo? Ujú. Solamente lo hice así porque yo quería que practicáramos la regla de la cadena, porque en razones de cambios relacionadas sí podemos usar la regla de la cadena. Y no olviden, la regla de la cadena se usa cuando tenemos funciones compuestas de otras funciones. Entonces cada una de ellas la derivamos respecto de la variable de la que dependen. Eso fue lo que hicimos y ya nada más las multiplicamos entre sí y llegamos al mismo resultado. Muy bien. Bueno, vamos a terminar con este ejercicio. A coseno hiperbólico de x sobre a. Estamos calculando su derivada, la derivada de y respecto de x, donde a es una constante, porque no es y ni es x. Muy bien, entonces
¿cuál sería la derivada de coseno hiperbólico de x sobre a? Entonces, como es una constante, la escribo directo. La derivada del coseno hiperbólico es, empiezo derivando su argumento, Ujú. es 1 sobre a, ¿están de acuerdo? Sí. Sí, sí, sí. Y la derivada de coseno hiperbólico sería el seno hiperbólico Hiperbólico. con el mismo argumento. Entonces a sobre a es 1 y simplemente quedaría seno hiperbólico de x sobre a. Muy bien. Entonces, tómense un momento para copiar. Entonces ahora tenemos estos otros 3 ejercicios que son funciones hiperbólicas inversas. También queremos calcular su primera derivada. Entonces queremos calcular la derivada de y igual a seno hiperbólico inverso de 3x. Entonces, la derivada de y respecto de x, habíamos dicho que para la función seno hiperbólico inverso, la derivada del seno hiperbólico inverso de u sería 1 sobre la raíz del argumento al cuadrado más 1 por la derivada del argumento siempre. Muy bien, entonces, ¿cómo quedaría la derivada del seno hiperbólico de 3x? Comenzamos derivando su argumento. ¿Cuál es la derivada del argumento? Es 3. 3, muy bien, entre la raíz cuadrada del argumento al cuadrado más 1. Ya solamente habría que simplificar. Entonces nos quedaría 3 sobre raíz de ¿quién? 9x cuadrada. 9x cuadrada más 1. Muy bien, perfecto, ya está. Entonces ahora para el coseno hiperbólico inverso, ¿cuál es su derivada? ¿Qué cambia respecto a esta que escribimos aquí? Que es una resta. Ajá, raíz. exacto. De u cuadrada menos 1. Muy bien, muy bien, muy bien, Jimena. Entonces, derivada de y respecto de x, ¿quién sería? Comenzamos derivando el argumento. ¿Cuál es la derivada de a la x? A la x. Muy bien, e a la x sobre la raíz del argumento al cuadrado menos 1 ahora, porque es coseno hiperbólico. ¿Están de acuerdo? Muy Sí. bien, entonces simplificando nos quedaría e a la x sobre la raíz de e a la 2x menos 1. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, muy bien, perfecto, ya está. Ahora en el ejercicio 12 tenemos y igual a 2 veces tangente hiperbólica inversa de tangente de un medio de x. Y observen, una es una función hiperbólica inversa y otra es una función trigonométrica. No tiene nada que ver, ¿eh? No vaya a pensar alguien, pues como estamos componiendo a una función de su inversa, entonces pues solamente quedaría 2 por un medio de x. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque esta es una tangente hiperbólica inversa y esta es una tangente trigonométrica. Por otro lado, si a mí me hubieran dado 2 veces tangente hiperbólica inversa de tangente hiperbólica de un medio de x, ahí sí, como estoy componiendo a una función con su inversa, entonces simplemente queda el argumento de la última. Entonces ahí sí sería 2 por un medio de x. En este caso no lo es porque no son del mismo tipo las funciones. ¿Están de acuerdo? Sí, sí entienden lo que había dicho de cuando compongo una función con su inversa, solamente queda el argumento de la última. En este caso no es así porque no son funciones inversas entre sí. Entonces vamos a recordar, bueno, ustedes tienen anotado cuál es el teorema de la derivada de la función tangente hiperbólica inversa de u. Sería 1 sobre 1 menos el argumento al cuadrado por la derivada de u. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien, entonces ahora sí, ¿cómo quedaría la derivada de y respecto de x? El 2 es una constante. Sale de la derivada. Muy bien. Ahora sí, derivada de tangente hiperbólica inversa. Entonces comienzo derivando su argumento, que comenzaría derivando el argumento del argumento. La derivada de un medio de x es Un medio. un medio. Muy bien. Ahora, la derivada de tangente. Es secante al cuadrado, creo. Menos Exacto. secante. Con el Menos- mismo argumento. Muy bien. Ahora sí. Eso es simplemente la derivada del argumento. ¿Están de acuerdo? Lo que acabo de escribir es la derivada del argumento. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Muy Sí. bien. Sí. Entre. 1 menos Muy bien. tangente cuadrada de un medio de x. Perfecto. Ya está. Entonces trabajamos algebraicamente y Ujú. 2 por un medio da 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Entonces nos quedaría
secante cuadrada de un medio de x entre 1 menos tangente cuadrada de un medio de x. Ujú. ¿Se podrá simplificar eso todavía más? No lo sé. Pues sí, ¿no? Encontrar una identidad trigonométrica que sea igual a 1 menos tangente cuadrada. Ajá, ¿y cuál sería esa? Secante cuadrado, creo. No, porque ¿No? 1 más tangente cuadrada de teta es igual a la Ah, secante cuadrada de teta. Entonces, pero es no. menos. Sí, sí, sí. Pues Bueno, secante. la dejamos así. Otra cosa que se podría hacer, pues es escribir todo en términos de senos y cosenos y entonces ahí tratar de simplificar. A ver si quieren, no hacemos. De todos modos, es el último ejercicio que vamos a hacer el Ah, día bueno. de hoy. Ok, Entonces vamos entonces a sí. tratar de simplificarlo. Entonces nos quedaría derivada de y respecto de x. En términos del seno y del coseno, ¿cómo quedaría la secante cuadrada? Pues quedaría 1 entre Sobre sí, ¿no? coseno cuadrado de un medio de x. ¿Están de acuerdo? Ujú. Sí. Muy bien. Y luego la tangente Uno cuadrada sería el seno cuadrado de un medio de x entre entre el el coseno coseno cuadrado cuadrado. de un medio de x. ¿Y Ujú. por qué no escribí el 1? Pues porque de una vez para que se puedan sumar, el 1 lo escribo como coseno cuadrado de un medio de x entre coseno cuadrado de un medio de x. Muy bien. Ah, ok. Ujú. Entonces ya tendría la expresión del numerador es 1 entre coseno cuadrado de un medio de x. La expresión del denominador en forma de recíproco nos quedaría coseno cuadrado de un medio de x entre coseno cuadrado de un medio de x menos seno cuadrado de un medio de x. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces eso se simplifica. Eso da la unidad. Y entonces, ¿qué nos quedaría? La derivada de y respecto de x sería 1 sobre coseno cuadrado de... Un medio de x menos el seno cuadrado de un medio de x. muy bien. ¿Y alguna identidad que recuerden sobre esto? Según Último que yo, nos quedó. Tangente. No, no No, no, recuerdo. no. Me refiero a esto. Sí, sí, sí. A menos de que lo factoricemos en menos. No es, No. no, no, no. Miren, Ah, no. esta Ah, a ver. coseno de 2 teta Ajá. Ah, cierto. es Ah, coseno ¿cómo? cuadrado de teta menos El seno seno cuadrado. cuadrado de teta. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. sí. Muy bien. Entonces, ¿a qué sería igual eso? Mm, ¿Quién 1 es? sobre Ajá. coseno de Coseno x. Coseno de x. Coseno de x, exacto. Coseno de x. Entonces, 1 entre coseno es la Secante. 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 Exacto. Wow. Y ya terminamos. Ahora sí. Secante Y de me x. ocupo ahí. Ahí. Muy bien. Porque estas identidades se las tienen que saber también. Coseno de 2 teta es coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Y seno de 2 teta, las van a usar en cálculo integral. Entonces, seno de 2 teta es 2 veces seno por coseno. Ujú. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Sí. Perfecto. Muy bien. O también estas, seno cuadrado de teta es un medio de 1 menos el coseno de 2 teta. Y coseno cuadrado de teta es un medio de 1 más el coseno de 2 teta. Muy bien. Entonces, bueno, ya lo vamos a dejar por hoy hasta aquí. Tómense un momento para copiar.